Cuentan los viejos abuelos, nadie en la historia oye ella canción. El desenlace de un pueblo que misteriosamente desapareció. Nadie llegaba a la iglesia, allí ninguno pensaba en Dios. Éramos dados por cierto, oigan lo que sucedió. Antonio Marichín creyó en todo lo que el anciano le había dicho y se preparó para lo que vendría luego. Al día siguiente de la aparición del anciano, Antonio hizo su primera visita y fue primero a la iglesia, encontrándola llena de gente en completo estado etílico, hombres y mujeres desnudos, quienes al verlo le recriminaron por no ser como ellos, y peor aún, cuando les entregó el mensaje del anciano, los que le oyeron se burlaban y mofaban. Posteriormente, regresó por las calles y decía en voz alta: hermanos y hermanas, cambien sus vidas, tienen pocas horas para hacerlo. Si no lo hacen, recibirán el peor castigo del que jamás han conocido. Nuevamente la gente se burlaba y reía a carcajadas. Una vez cumplido con el mandato encomendado, retornó a su casa. Como en su visita, solo escuchó maldiciones e insultos. Le quedó solo esperar pacientemente hasta que llegara la hora del cumplimiento de la predicción del anciano. Así transcurrieron varios días, y como nadie hacía nada por cambiar, recordando la recomendación del anciano, se alejó del lugar hasta una distancia de 3 leguas, donde construyó un tambo antes de las 12 de la noche. De un día fatídico que nadie recuerda, cuando todo parecía normal, de pronto se escucharon fuertes ruidos de viento, acompañado de truenos, relámpagos y rayos. La tierra tembló por unos segundos, y el agua de los lagos, cochas y ríos se aquietaron, haciendo oleajes como en el mar. En algunos lugares cercanos al pueblo corrompido, el suelo se agrietó, por donde empezó a entrar agua, dejando sin estabilidad al suelo. Las casas eran tragadas por el agua e iba apareciendo la silueta de un lago. De pronto se oyeron gritos y lamentos de niños y adultos que exclamaban: perdón, perdón, perdón. La gente corría de un lugar a otro tratando de salvarse. Las súplicas de nada sirvieron. Fue demasiado tarde. El pueblo, en pocos minutos, se sumió y desapareció en medio de una lúgubre desolación. Nadie se salvó. Solo Antonio Marichín y su familia se salvaron. Aún los niños que no tenían nada que ver con el pecado de los mayores también murieron por culpa de sus padres. En las aguas del lago, los que recién habían aparecido solo quedaron flotando espumas y restos de las casas. Unas horas más tarde, se pudo comprobar que algunas de las personas que murieron ahogados se habían convertido en peces grandes y en animales acuáticos que se desplazaban de un lado a otro. El lugar que se hundió se convirtió en una hermosa cocha llena de peces y aves. Unos pescadores, enterados de la riqueza que poseía el novísimo lago, comenzaron a frecuentarla y muy cerca empezaron a formar un pequeño caserío que se iba poblando poco a poco. Un día, cuando los pescadores estaban en plena faena, con inusitada sorpresa, vieron aparecer de las aguas un caballo blanco. Los que visionaron el fenómeno se contagiaron de un terrible miedo y pánico, optando por abandonar el lago y volver de inmediato a sus casas. La pesca en el lago se suspendió por un buen tiempo, hasta que se repusieron del susto. Luego de reanudar con una faena de la pesca con cierta frecuencia, se encontraban con el mismo caballo. A veces lo hallaban en la tierra, y cuando esto ocurría, el animal se ocultaba de inmediato en el agua, relinchando y mostrando agresividad. El caballo ha sido visto en muchas oportunidades por vivientes de la zona, sobre todo pescadores, pero siempre lo han considerado como un corcel elegante que nunca cambia de tamaño y color.
por lo que el común de la gente lo ha ido llamando el Caballito Blanco. Un buen día, los moradores del nuevo caserío decidieron ponerle un nombre a su pueblo. Como si todos pensaran igual, coincidieron por consenso en llamarle Caballo Cocha, en homenaje al caballo que siempre era visto salido del lago que sirvió de cementerio a los que se rebelaron contra Dios.